Así que qué lindo reencontrarse y bueno, felicitaciones a la organización porque la verdad que es un éxito, ya lo sabía desde antemano. Y bueno, y acá estamos con un panel súper interesante para conversar justamente de un tema que todos son centrales, ¿no? A la hora de hablar de lo que pasa en las empresas, con los colaboradores, con las relaciones humanas. Pero el bienestar viene desde hace algunos años siendo tapa de los diarios de lo que pasa en los departamentos de los recursos humanos. Ustedes no le llaman recursos humanos, pero bueno, capital humano, todo eso hoy está liderando los temas de los profesionales. Y váyase, aquí tenemos un panel bastante diferente, pero con muchos puntos en común y seguramente que los van a poder explicar porque los temas que nos proponemos hablar hacen que ellos puedan brindarles sus formas de parecer o qué están haciendo en sus empresas. En muchos casos que representan las tecnológicas, que hoy por hoy son el centro, ¿no?, de los departamentos de capital humano, porque qué están haciendo para seducir, para fidelizar, para mejorar la calidad del trabajo. Y aquí, bueno, hay un montón de temas que podemos hablar con ellos. En principio, quiero compartirles un disparador, ¿no?, con respecto a cómo las empresas hoy están tratando lo que es el bienestar de sus colaboradores, ¿no? ¿Es un tema presente realmente o es un tema que se debate en estos ámbitos y bueno, y alguna cosa se hace, pero hay conciencia por parte de las empresas de que es necesario generar este clima de bienestar? Sí, arrancamos con Julieta, que, por ejemplo, ¿qué dicen los datos? Bueno, ahí se escucha, sí. Bueno, primero, buenas tardes a todos, un placer por la invitación. ¿Qué dicen los datos? Un poco en línea con lo que vos comentabas al principio y se habló durante la mañana de hoy acá también. Todos salimos distintos a como entramos de una pandemia, ¿no? Creo que el punto es que todos estuvimos atravesados por esa situación y ya ni siquiera tiene que ver con un tema geográfico, esto es a nivel global. Entonces hoy las organizaciones están poniendo muchísimo foco en este tema, justamente porque pasó a ser un tema central. El foco del lado de los colaboradores sigue estando en tres grandes temas que tienen que ver justamente con la salud y el bienestar, la flexibilidad, que tanto se habló hoy a la mañana, y por supuesto la diversidad y la inclusión, que hace parte de toda esta mega transformación que todos estamos viviendo. Y en línea con el bienestar viene el tema de la salud. Entonces, cuando preguntamos en las organizaciones qué es lo que están haciendo, cuáles son sus principales preocupaciones con respecto al riesgo, hicimos un trabajo desde Mercer Marsh Beneficios a nivel regional y lo que el 85% de 2.500 empresas que fueron encuestadas nos contestaron fue que justamente la gran preocupación hoy está en la seguridad y en la salud de los trabajadores. Pero con esta mirada, ¿no?, tratando de potenciar también esa mirada del programa de beneficios, justamente pensando en un bienestar y en un programa que conlleve también lo que es la salud a nivel integral. Entonces sí, hay mucho foco y el otro gran tema dentro de lo que es el bienestar, nosotros siempre lo abordamos en 5 dimensiones, que tiene que ver con el bienestar físico, emocional, financiero, que hoy también vamos a hablar acá. Tiene que ver mucho con el bienestar emocional. ¿Qué pasó con la salud mental, no? Antes era, bueno, doy algo, doy la prestación, doy el mejor plan de salud, pero eso no implica tener a la población más sana y más productiva, que es lo que todos queremos, ¿no? Porque en definitiva tenemos que ser rentables en los negocios que manejamos. Qué interesante, porque allí mencionabas muchos aspectos que vamos a empezar a desasnar aquí, pero lo que es la salud física, ¿no? Y allí, Santiago, seguramente que nos puedas comentar con qué mensaje llegan las empresas, ¿no?, los empresarios o los departamentos de capital humano a requerir una ayuda, ¿no?, en lo que es necesito un bienestar en la salud física o quizás
a veces no saben a lo que pueden acceder si uno no les plantea la idea, ¿no? Porque quizás el bienestar, tengo que brindar algo y no sé qué. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de lo físico? Bien, buenas tardes para todos. Primero, me sumo un poco a las palabras que decía Julieta respecto a la descripción de la realidad que nos estamos tocando vivir. Y primero, es muy difícil aislar solo un ítem de todo esto. Uno no se siente bien físicamente, si no se siente bien espiritualmente, si no se siente bien con sus riquezas, con sus finanzas, con la toma de decisión diaria que lleva en su vida. Entonces, principalmente nosotros somos una pata más arriba de una mesa que se cocinan como muchas cosas al mismo tiempo, y cuando uno encuentra ese punto de equilibrio es que aparece el bienestar. Esa sensación en la cual, bueno, van pasando cosas. Después, desde el punto de vista del movimiento o la actividad, nosotros manejamos dos cuestiones muy importantes, y principalmente hacia las empresas, que son: uno, ¿cuáles son los desafíos de la oficina física? Hoy realmente con los programas corporativos que podemos aplicar como gran título, programa de wellness, no es suficiente. Hay que destrabar bastantes miedos e inseguridades de parte de las personas. Está pidiendo como un nivel de compromiso que va más, es más un asesor el rol que hoy se está buscando, que si a las 3 de la tarde cortamos para la clase de yoga o si ponemos frutos secos en vez de la Coca-Cola. Perdón, Coca-Cola. Entonces, de alguna forma hay que ir entendiendo cuáles son esas nuevas necesidades que de alguna forma nos obliga a diseñar mejores contextos. Diseñar mejores contextos, por punto final, va muy arraigado al punto final de este intercambio, que es principalmente como el sentido comunitario y de contención. Una palabra que apareció muy fuerte en este momento fue la incertidumbre. Los que pudieron manejar la incertidumbre se vieron fortalecidos. Los que no pudieron manejar la incertidumbre están viviendo las consecuencias. Entonces, manejar la incertidumbre es de alguna forma capitalizar esa cantidad de información que cambia y muta y modifica, es líquida, es dinámica de un contexto a otro, y bueno, de alguna forma nosotros con el movimiento, con la actividad física, pero principalmente con generar espacios de pertenencia, es lo que tratamos de sumar a la red de contención social y emocional en toda esta gran estructura que es el wellness o el bienestar. Bien, allí lo que mencionaba Julieta, que es como que dio la serie de disparadores y de ítems, ¿no?, para ir respondiendo en esta primera línea, ¿no?, que estamos compartiendo en este panel, y mencionó el bienestar financiero, ¿no? Y a veces, bueno, ¿de qué se trata? Porque a veces uno imagina que forma parte de la responsabilidad, obviamente, de ese colaborador o del grupo de colaboradores, pero ¿en qué la empresa puede aportar, ¿no?, a la educación financiera y por ende a mejorar su gestión y después lograr ese bienestar? Y allí Rodrigo puede darnos quizás alguna idea, ¿no?, de qué es lo que se está haciendo en las empresas con respecto al bienestar financiero. Bueno, buenas tardes para todos. Creo que es un hito, ¿no? Estamos en un evento donde estamos hablando de cómo ayudar a nuestros colaboradores y estamos hablando de plata. Y no es lo que nos viene a la mente cuando hablamos de cómo ayudar al colaborador, ¿no? Y yo creo, y lo charlábamos antes de entrar, que la dimensión financiera es una dimensión más. Es difícil que un colaborador, pueda trabajar bien si de repente tiene una condición física que le duele la pierna cuando labura, o si está endeudado hasta allá arriba y lo están llamando todos los días a una financiera para preguntarle cuándo va a pagar, ¿no? Y le empiezan a amenazar que van a llamar a tu madre, a tu padre, a tu perro, lo que sea, ¿no? Que es algo que pasa y mucho. Entonces, creo que las organizaciones están empezando a dar cuenta de una realidad, y es que lo que son las finanzas personales no se nos enseña nunca, ni el sistema formal ni el sistema informal. Aprendemos por imitación y solemos aprender mal porque aprendemos de los modelos que vemos alrededor nuestro. En ese sentido, está bueno enseñarle cosas básicas a nuestros colaboradores para que de alguna manera puedan dominar y no puedan caer en las trampas que caen la mayoría de las personas, porque el mercado gira hacia que caigas en esas trampas. Lo que tenemos claro es que una persona estresada por su situación financiera nunca va a rendir, porque
porque va a estar pensando todo el tiempo en eso. Y es muy fácil, ajustando algunas cositas, despertando algunos conceptos en la cabeza de la gente que quizás deberíamos tenerlos de la escuela, pero que no los tenemos, que son muy fáciles de entender, y con pequeños cambios ya podemos hacer cosas. Te pongo un ejemplo. El otro día estaba trabajando con una empresa, a mí me pone muy contento porque las áreas de gestión humana están haciendo movidas para capacitar a sus personas. Me pone muy contento por dos razones: por las personas, y segundo, porque yo como de esto, entonces me viene muy bien de que eso esté pasando. Y tuvimos una charla, fue en junio esto, y el día después me llama la responsable y me dice: che, mira, me pasó esto. Vino un chico que estaba súper endeudado y me dijo: ¿sabés qué? Ayer cobré el aguinaldo y en vez de comprarme la X cosa que me quería comprar, me di cuenta que lo que podía hacer era saldar la deuda. Y no saben lo bien que me siento. Eso, que para la mayoría de nosotros es básico, no le caía la ficha al gurí. Y de eso se trata la educación financiera dentro de las empresas, de cosas básicas que deberíamos saber, porque el dinero es algo que todos usamos, nos guste o no nos guste, y nadie nos enseña a usar. Bien, es súper interesante porque a veces perdemos, o un poco la perspectiva de que estas cosas están pasando. Digo, no digo que con todos los colaboradores o en todas las empresas, pero que son cosas que están presentes y que las empresas toman más apunte o quizás tienen más atención en esto. Después vamos a hablar un poco de esto. Y me lo guardé para el final a Bernardo, porque en realidad yo dije en la introducción que, y ustedes en realidad me lo pueden confirmar asintiendo o diciendo que no, pero yo creo que en realidad los departamentos de capital humano, ustedes como profesionales, están mirando mucho también lo que están haciendo las empresas que están ubicando, posicionando no solo a Uruguay allá arriba, sino que también están generando mucho empleo, que tienen desempleo prácticamente cero, ¿no? Y que tienen una alta demanda de profesionales que no da abasto y que ya recurren hacia el exterior. Y son las tecnológicas, las empresas que se dedican a crear a través de la tecnología, las TICs. Y en ese sentido, Bernardo, preguntarte, ¿no? A propósito, porque hay una plataforma, un programa que se llama Be Kind de Globant, y que entiendo que puede servir de ejemplo para contarnos cómo están haciendo para generar ese bienestar de empresas que a su vez generan muchos beneficios, pero que también son demandantes en el trabajo, ¿no? Por eso también hay que contarlo. Totalmente. Y un poco conectando lo que dijeron Rodrigo, Santiago y Julieta, creo que un poco lo que yo me llevo y trato de bajar a la tierra en esta industria de la tecnología. Primero, la mala noticia es que la mayoría de las industrias se van a convertir en tecnología, ¿no? En los próximos años. Así que cada vez más miedo le vamos a tener que perder el miedo a la tecnología, a los cambios tecnológicos que nos van a acompañar a hacer que nuestras organizaciones y nuestros departamentos de gestión humana, de operaciones, sean cada vez más tecnológicos. Y lo que yo quería decir antes de entrar en el programa Be Kind, que me parece que es súper interesante, es cómo nuestra bajada a tierra, lo que me llevo es, la magia para mí está en la personalización y en que todos los sistemas que hagamos, todos los beneficios, todos los programas de wellness se traten de adaptar a la audiencia que tenemos. Nosotros, en la industria de tecnología, pero en un montón de industrias, tenés gente de 20 años, tenés gente de 30, tenés gente de 50, tenés gente de 60. Entonces, pensar en que el bienestar para cada uno de ellos es lo mismo podría ser un error garrafal, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a poner un sistema de gimnasio que le llegue a todos los colaboradores y ya está. O voy solo con el servicio de salud médica. La idea que nosotros tenemos, y a través de Be Kind, que es básicamente ser amable con uno mismo, es como el puntapié inicial para poder salir y colaborar y tener estos trabajos desafiantes, es que uno esté en total armonía con su cuerpo, con su mente y con su alma. Esos son los tres pilares de Be Kind to Yourself. Y los ejemplos concretos que llevamos a nuestros colaboradores van desde programa Dejar de Fumar, exfumador, te digo, súper importante, es algo que me llena de orgullo, habiendo fumado durante mucho tiempo, tener programas que acompañen a los colaboradores a poder dejar de fumar.
Psychology in Company, que son sesiones que acompañan quizás a la psicología laboral, es decir, qué problemas tenés, cómo te puedo acompañar, ¿no? Y decir, tener esas sesiones de 40 minutos que me ayudan a resolver un problema muy utilizado por los líderes, que creo que ahí hay un punto también como para entrar en qué rol juegan los líderes en lo que es el bienestar, ¿no? Porque la compañía o el área puede tomar decisiones, pero cómo alineamos al liderazgo en esa bajada para mí es muy, muy interesante. Y creo que hay que encontrar ese equilibrio entre el yoga, entre la educación financiera, entre la ayuda psicológica y también perder el miedo a generar conversaciones que hace 5 o 10 años eran imposibles, ¿no? Hablar de ansiedad, hablar de gente que estaba pasando realmente, y la pandemia creo que aceleró, por suerte, esta conversación, porque eran problemas que antes estaban muy tapados, que los líderes estén preparados para afrontar una conversación con una persona que se está haciendo daño a sí mismo, ¿no? Que quizás pensó en quitarse la vida. Creo que hay que tener un sistema en lo que es bienestar que cubra todas las necesidades de toda la audiencia que podemos tener en las compañías, ¿no? En Globant tenemos una audiencia muy exigente, pero también muy variada. Entonces, llegar en cada momento en personalizar esas situaciones y lo que significa el bienestar para cada uno, para mí es fundamental. Allí me surge la pregunta, ¿no? En base a lo que vienen comentando y justamente haciéndole o dándole énfasis al concepto de bienestar en las empresas, es que obviamente se realiza para mejorar la calidad de la pertenencia de ese colaborador y obviamente obtener mejores resultados, ¿no? Que en definitiva es por lo que se trabaja, ¿no? Pero en ese sentido se me viene a la mente lo que es el compromiso, ¿no? De la persona. ¿Cómo observan que está en estos tiempos el compromiso del colaborador para con la empresa? Más allá del bienestar que puede de alguna forma dar como, ¿no? un dulcecito para mejorar esa relación, pero está faltando el compromiso que lo conocemos nosotros quizás antes de que se hablara de bienestar, ¿no? En las empresas. No sé cómo lo ves, Julieta. Bueno, la otra pata de las preocupaciones de las organizaciones justamente tiene que ver con esto, con la atracción y la retención del talento, evitar la alta rotación, que está relacionado con el engagement, que es lo que vos estás trayendo. Y justamente todas estas acciones tienden a eso, ¿no? Es muy difícil, como dice Bernie, cuando tenés 5 generaciones trabajando en la misma empresa, y por eso otra de las acciones que surgen cada vez más, en línea con lo que comentabas recién, es el hecho de poder dar beneficios flexibles, ¿no? Adaptándolo a la necesidad de cada persona en el momento de la vida que está atravesando. Porque, como decías recién, es imposible pensar en algo único para todo el mundo. Y el otro punto es comunicarlo, tener un plan de comunicación a empleados. Si vos das el mejor beneficio pero lo comunicás mal, pierde impacto. Entonces, tenés que enrolar a los líderes, tenés que hacer que ese programa baje y no, doy yoga, doy masaje, doy esto, doy... Acciones granulares, pero si no están enmarcadas dentro de un programa, con seguimiento, con medición, con un compromiso real de los líderes, pues también los líderes estuvimos atravesados por la misma pandemia y no sé ustedes, pero a mí nadie me enseñó a liderar remoto. No sé si acá alguien sabía cómo era eso. Entonces, cuando te enfrentás con tener que abordar grandes grupos de trabajo con distintas problemáticas, o sea, la verdad que fue difícil para todos y para los líderes también. Entonces creo que todas estas acciones, si la organización realmente lo baja, puede ser una plataforma, un programa, es anecdótico después el cómo lo termina implementando, pero sí creo que tiene que estar ese concepto donde el empleado sea el centro, ¿sí? de a quién queremos ir, obviamente en función del propósito de la organización, pero que tiene que estar alineado, porque la gente lo que hoy valora es eso, la escucha empática, que el propósito de la organización esté alineado con el propósito personal y no solo del empleador, también de su familia, porque cuando hablamos de salud no es solo el colaborador, también incluye a su grupo familiar. Entonces creo que todas esas cosas ayudan a sostener, ¿no? Y a tener un compromiso más fuerte por parte de la población.
Allí, en esto de compromiso, se me viene a la mente el ponerse la camiseta, ¿no? Y con esta frase, obviamente me voy a referir a Santiago para que nos aporte desde su visión cómo también desde el deporte él observa que se puede mejorar ese compromiso para con la empresa, esa motivación que se necesita, que no todos los días son los mismos, ¿no? Y también en eso que se enreda en lo que es el trabajo en el equipo. No sé si mencioné muchas cosas, pero bajo el paraguas de trabajar en equipo y compromiso que allí desde el deporte se puede aportar. Bueno, voy a dividirlo en dos partes. Primero, desde el deporte competitivo, así más puro y duro, digamos, si el compromiso no se vive no fuerte, extremadamente fuerte, el sistema te escupe, quedas afuera. No tenés más nada que hacer ahí, es bastante rígido y realmente uno tiene la chance de dar un test casi que fin de semana a fin de semana. Yo a veces bromeo con algunas personas encargadas de gestión humana. Imagínense que ustedes hagan evaluación de desempeño, no solamente no lo hablen con la persona y además lo publiquen el sábado y el domingo en El País. Y que todo el mundo vea que fuiste un 4. Debe mejorar. 3. Desastre. 2. Hay que echarlo del equipo. Entonces, después hablen de ti, ¿no? Porque exactamente, y realmente no saben qué hay atrás de todo eso, esa estructura. Entonces el sistema, porque no le voy a echar la culpa al periodismo, es una pata más de esa mesa, realmente es bastante cruel con el mundo del deporte competitivo a alta competencia. O sea, si no estás mentalmente fuerte, para afuera. Y después en el mundo de los mortales como nosotros, que es otra historia, por ahí el desafío que hoy nosotros estamos teniendo es cómo ayudamos a metabolizar el compromiso. Digo, para mis viejos, que pisan los 82, 83 años, es un concepto. Para mis hijos, que tienen 9, 10 años, es otro. Y ahí en el medio, X y Millennials, Alpha, Centennials, toda la mezcla que hay de nombres muy fancy para dividir las generaciones. La realidad es que lo que estamos tratando de hacer es generar links sobre eso. Porque cuando juntás a mis viejos con sus nietos, realmente sienten que están hablando como de otras cosas y sin embargo están hablando de compromiso o sin embargo, ¿no?, de levantar la taza a la cama, estas pequeñas cosas, esas pequeñas acciones que hacían. Pero a nivel de empresa nos pasa con los proyectos. No sea, gente más grande que yo es incalculable que diga, ¿cómo hago para estar sentado en una mesa con un pibe de 20 que el periodo de atención es recontra chiquitito y que entonces creo que tenemos nuevos desafíos en eso, pero principalmente porque nos preocupan las mismas cosas que hace muchos años, solamente que lo estamos viviendo de una óptica diferente. Y lo mismo pasa con el compromiso, lo mismo nos pasa con el amor, con el concepto del trabajo, con el valor del tiempo. Entonces creo que llegó un momento más importante de conversar, cómo conversamos sobre estas cosas que son pilares en el desarrollo de una familia, de una empresa, de un grupo de amigos y bueno, estamos como retamizando todo y volviendo a poner las piezas en su lugar debido a la, como decía Julieta hoy, crecimiento acelerado de que no sabemos qué va a pasar mañana. Es interesante porque allí mencionabas, entre tantas cosas, lo que es el estar mentalmente sano o preparado para ciertas cosas. Y cuando hablaba Rodrigo a propósito de lo que es la importancia de las finanzas personales para lo que es el estado del ánimo, ¿no? De todos, es así. ¿Qué están haciendo puntualmente las empresas, ¿no?, con sus colaboradores para de alguna forma meterle pienso, ¿no?, a lo que es la educación financiera y que eso no repercuta en su salud mental?
Excelente pregunta. Primero tenemos una tendencia a pensar que es un problema que se da solamente en empresas que tienen una pirámide muy alta y que de repente pasa solamente en la capa abajo, que son sueldos que están sumergidos o son trabajadores digamos, más de calle, logístico, etcétera. Pero en realidad no es así. En realidad no importa cuánto gane la gente, la mayoría tiene algún problema financiero. Es difícil que diga yo no tengo problemas. Aquí escuchaba a Santi recién, los jugadores de fútbol están en el horno, ¿no? Ganan muchísimo dinero durante 5 años y después terminan fundidos manejando taxi, digamos, ¿no? Entonces, es un problema que se da en toda la sociedad, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que está pasando, hay modelos en otros países donde las empresas en particular se están preocupando porque es la parte de retiro, ¿no? El retiro es un tema muy importante en el cual hoy estamos, por ejemplo, en un contexto de una reforma previsional acá. Es muy probable que todos tengamos que trabajar más años para poder jubilarnos y no sabemos cuál va a ser esa jubilación. Existen otros productos, entonces una primera aproximación que están haciendo las empresas es empezar a jugar con planes independientes para poder aportarle a sus colaboradores parte de esos beneficios, es decirle, mira, tenés un seguro privado, puedes asegurar una segunda jubilación por acá, etcétera, etcétera, que los va ayudando de alguna manera a construir eso. Pero además de eso está el problema del día a día, y el problema del día a día, como decían recién, la única forma de solucionarlo es con personalización, ¿no? Sentarse con esas personas, ver cuál es el problema y buscarle una vuelta, no hay otra, porque todos somos distintos y nuestros problemas son todos distintos. Clarísimo, clarísimo. Allí hablaba, mencionaba, no recuerdo quién ya, pero no importa, forma parte del panel, lo que es el concepto de lo intergeneracional, ¿no? De cómo conviven dentro de una empresa diferentes generaciones que tienen diferentes ambiciones, por supuesto, y allí quizás el concepto de bienestar y de lo que hace la empresa para cada uno de ellos es diferente, pero tienen un objetivo en común. Esto para Bernardo puntualmente, ¿cómo observa que es ese relacionamiento intergeneracional dentro de la empresa que conforma a su vez determinado clima de trabajo y por el que hay que bregar que todo esté bien? Buenísima la pregunta. Antes que eso, me quiero tomar el atrevimiento de hablar del compromiso también, y está bastante relacionado. Sí, por supuesto. Yo creo que yo noto colaboradores recontra comprometidos, súper comprometidos. Creo que hay una cierta visión de mirar esto de arriba para abajo, en decir, no, yo tengo mi empresa y tengo mi equipo directivo y el resto se tienen que alinear y se tienen que comprometer y ellos ponerse la camiseta. Creo que hoy en día muchas generaciones están esperando que el mismo equipo arriba se ponga la camiseta de ellos, que entiendan lo que están viviendo, que entiendan lo que están pasando y entiendan lo que están necesitando. Entonces creo que hay que mirar el compromiso como una vía bidireccional, y a veces creo que donde notamos mayor falta de compromiso en los colaboradores, creo que es que hay una línea que está desconectada entre lo que están viendo arriba y lo que están esperando abajo. Con respecto a las generaciones, creo que estamos todos, o yo por lo menos me considero que estoy aprendiendo. Creo que es un tema complejo. Creo que también encasilla en cierto punto un montón de gente, decir, esta persona va a ser así, y hay un montón de gente que sale de esa media. Pero me gustaría contarles un ejemplo concreto de cómo la vivimos nosotros, con el miedo que le tenemos a las nuevas generaciones, o el respeto, por así decirlo. Hace cuestión de un par de meses lanzamos un Board of Centennials. Básicamente es traer gente que tiene aproximadamente 20, 22 años a que revise a todos los directivos de la compañía y los fundadores, donde se sienta Martín Migoya y Berta Enclevien, a rendirle cuentas de qué es lo que están haciendo, de cómo están generando dinero, de cómo están viendo la gente, de cómo ven las expansiones, y ellos van y le dicen esto sí, esto no. Por ejemplo, les contamos, nosotros súper orgullosos de nuestras acciones de marketing, ¿no? Dicen, mira lo que estamos haciendo, auspiciamos FIFA, y dicen, esto a mí no me importa. Y fue una reunión recontra baja tierra, y decimos, che, lo que nosotros estamos viendo no lo están viendo, no llega en TikTok, esto no se está viendo en distintos canales donde está nuestra audiencia y donde está lo que todos vamos a tener que contratar hoy o dentro de 5 años, entender, interpretar, ver cuáles son sus miedos, cómo nos ven a nosotros, ¿no? Yo me considero una persona bastante joven, pero ¿cómo interpretamos estos nuevos paradigmas? Me parece que hay mucho por aprender. Hay que tener respeto, obviamente hay que tener claro cuál es nuestro propósito y cómo lo vamos a lograr y cómo el equipo se va a alinear a eso, pero siento que hay que tener muchísimo respeto y hay que traer a la mesa
¿Cuáles son esas preocupaciones? ¿Cuáles son esas visiones? ¿Qué es lo que busca una persona a la hora de tener su primer trabajo? Que no era lo mismo que buscaba yo cuando tuve mi primer trabajo, y seguramente ninguno en esta sala busca lo que hoy están buscando los jóvenes en su primer trabajo y lo que exigen también en ese primer trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que entré y era, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y de eso voy a tratar de hacer 4 horas más. ¿Por qué? No sé, porque así me formaron, tenía que estar, la pasantía eran como 15 horas por día que trabajaba. Y decía, está mal. Está mal, y ese concepto de ver el líder hablando de bienestar, y a veces me ha pasado sentirme mal, decir, che, estoy almorzando en el escritorio y estamos hablando de bienestar, queremos hacer el cambio, hagámoslo de arriba para abajo y de abajo para arriba, que se sienta que hay realmente un cambio, porque a veces nos quedamos, creo, en la superficie de decir, estamos haciendo esto, pero no lo ves o no lo sentís en la organización. Bien, buenísimo los aportes, y hablamos de compromiso, hablamos de bienestar, de todo lo que genera, de qué están haciendo las empresas, ¿no? De qué les preocupa también a los colaboradores, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones financieras, en cuestiones de salud mental, en cuestiones de todo lo que se habla hoy por hoy, de la comunicación que es como una línea que atraviesa todos estos puntos, ¿no? Porque sin ella nada sería posible de todo esto. Me encantaría quedarme hablando con ellos, porque la verdad que hay mucho para aprender, pero el tiempo es tirano, como dice la frase. Así que quiero agradecerles a Julieta Adoldo, que es directora de Employee and Health and Benefits en Mercer, MASH Beneficios, Rodrigo Álvarez, que trabaja para ayudar a las personas a generar un vínculo saludable con el dinero, director de Neurona Financiera, Bernardo Mancela, que es director de Global de reclutamiento en Globant, y Santiago Alfaro, que es director de Life y Rock Fitness. Bueno, muchas gracias a ellos por haber compartido sus experiencias. Y muchas gracias a la organización por habernos convocado y, por supuesto, por habernos escuchado con atención a todos ustedes. Y muchas gracias a Tatiana Cortázar por llevar adelante este panel facilitándolo. Un aplauso para ella también. Gracias.